Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que ya están conectaditos con nosotros, los distintos países, que a esta hora sabe que emprendemos nuestro viaje a través de las páginas bíblicas. Y el día de hoy pues estaríamos ya cerrando con los 52 capítulos que contienen el libro del profeta Jeremías. Pero seguimos acompañando un poquitito más al profeta debido a que mañana iniciaríamos también la lectura del libro de las Lamentaciones, cuyo autor también es el profeta Jeremías. Así que vamos a acompañar un poquitito más al profeta en este libro que, por supuesto, ya el solo nombre nos asoma de qué está tratando, ¿verdad? Así que agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que han permanecido con nosotros. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha guardado y nos ha mantenido en la lectura diaria de su palabra. Muy agradecidos con todos los hermanos, con todos los países que han estado con nosotros conectaditos. La palabra del Señor nos dice que la fe entra por el oído. ¿Sí? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe abre las puertas, toca las puertas a nuestros oídos y por allí entonces se enciende esa lamparita de fe que nos permite alumbrar por dónde vamos a pasar. Entonces es de suma importancia, de suma relevancia la lectura diaria de la palabra de Dios. Así que bueno, vamos ya a iniciar a través de la oración de apertura para dar inicio a la lectura de los capítulos 50, 51 y 52, el último capítulo que corresponde al libro del profeta Jeremías. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de infinitas misericordias, te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor, si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más de emprender este viaje a través de las páginas bíblicas. Gracias por la asistencia de cada hermano que día a día se conecta desde los distintos países. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, Señor, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Ayúdanos, cambia nuestra vieja forma de ser y renuévamos, que podamos cada día renovar contigo y poder ser del modo que tú quieres que seamos. Padre, te presentamos esta congregación radial que día a día se conecta, desde los niños, Señor, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Delante de ti están, Señor, que cada día pueda haber esa necesidad ferviente de agradarte a ti, dador de la vida. Te presentamos, oh Dios, los matrimonios, esta institución santa que ha sido instituida por ti, que pueda ser en todo momento de bendición para tu pueblo y para esta sociedad confundida en la maldad. Te presentamos a los hermanos que en un tiempo pertenecieron a tu redil, estuvieron bajo los cuidados del buen pastor, pero han sido engañados y han salido, Señor, por otros lugares errantes. Pedimos que en tu amor y en tu misericordia los traiga, Señor, así como lo narra tu parábola. En tus hombros muchos quizás estarán heridos, pero tú tienes el bálsamo para sanarlos. En ti hay poder, Señor. Tú no quieres la muerte del pecador. Tú anhelas una reconciliación con tus hijos. Ten misericordia, te los presentamos, Señor. Ayuda y consuela a las familias que han tenido la triste experiencia de perder un ser querido, Señor. Tú eres, Señor, Padre de huérfanos y defensor de viudas, y en esa palabra confiamos, y a ti, Señor, invocamos tu amor y tu compasión, Señor, porque tú
no desechas a los quebrantados y a los que sufren, porque aún estamos aquí, Señor, en esta tierra y nos toca padecer situaciones difíciles, pero nuestra esperanza es de cielo. Gracias por todas las bondades y porque en ti hay esperanza de vida eterna. Todos estamos en tus manos, Señor. No nos abandones, te necesitamos, Padre bueno. Los enfermos, una lista enorme y tú los conoces, Señor, están en tus manos. Fortalece su fe, de modo que puedan en ti creer y ver el milagro que tanto anhelan. Todo te lo he rogado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias a cada uno de nuestros hermanos que ya están conectaditos y vamos desde ya a emprender nuestro viaje a través de las páginas bíblicas. Iniciamos en el capítulo 50 del libro del profeta Jeremías. Escuchemos. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por mano de Jeremías profeta. Denunciad en las gentes y haced saber. Levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, del es confundido, deshecho es Merodach, confundidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Porque subió contra ella gente del Aquilón, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Moviéronse, se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntaos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado, olvidáronse de sus majadas. Todos los que las hallaban los comían, y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron a Jehová, morada de justicia, a Jehová, esperanza de sus padres. Huid de en medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los mansos delante del ganado. Porque he aquí que yo suscito y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del Aquilón, y desde allí se aparejarán contra ella, y será tomada. Sus flechas como de valiente diestro, que no se tornarán en vano. Y la Caldea será para presa. Todos los que la saquearen saldrán hartos, dice Jehová. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os henchisteis como becerra de renuevos, y relinchasteis como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho, afrentóse la que os engendró. He aquí será la postrera de las gentes, desierto, sequedad y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino que asolada será toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y silbará sobre todas sus plagas. Apercibíos contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco, tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella en derredor, dio su mano, caído han sus fundamentos, derribados son sus muros, porque venganza es de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Talad de Babilonia sembrador, y el que tiene hoz en tiempo de la siega. Delante de la espada opresora, cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Ganado descarriado es Israel, leones lo amontonaron, el rey de Asiria lo devoró el primero, este Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó el postrero. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo visito al rey de Babilonia y a su tierra, como visité al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín,
y de Galaad se hartará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no parecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Sube contra la tierra de Merataín, contra ella y contra los moradores de Pecot. Destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, cómo se tornó Babilonia en desierto entre las gentes. Púsete lazos y aún fuiste morada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová tu tesoro y sacó los vasos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el cabo de la tierra, abrid sus almacenes, hacedla montones y destruidla, no le queden reliquias. Matad todos sus novillos, vayan al matadero. Ay de ellos, que venido es su día, el tiempo de su visitación. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar las nuevas en Sión de la venganza de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced juntar sobre Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco. Haced campo sobre ella alrededor, no escape de ella ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus mancebos caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán talados en aquel día, dice Jehová. He aquí yo contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día es venido, el tiempo en el que te visitaré. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Y todos los que los tomaron cautivos se los retuvieron, no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer quietar la tierra y turbar los moradores de Babilonia. Cuchillo sobre los caldeos, dice Jehová, sobre los moradores de Babilonia y sobre sus príncipes y sobre sus sabios. Cuchillo sobre los adivinos y se atontarán, cuchillos sobre sus valientes y serán quebrantados. Cuchillo sobre sus caballos y sobre sus carros y sobre todo el vulgo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Cuchillo sobre sus tesoros y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas y secaránse, porque tierra es de esculturas y en ídolos enloquecen. Por tanto, allí morarán bestias monteses con lobos, morarán también en ella pollos de avestruz, y no más será poblada para siempre, ni se habitará de generación en generación. Como en el trastornamiento de Dios a Sodoma y a Gomorra, y a sus ciudades vecinas, dice Jehová, no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. He aquí viene un pueblo del Aquilón, y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los lados de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz sonará como la mar, y montarán sobre caballos. Apercibirse han como hombre a la pelea contra ti, oh hija de Babilonia. Oyó su fama el rey de Babilonia, y sus manos se descoyuntaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la hinchazón del Jordán a la morada fuerte, porque muy pronto le haré correr de sobre ella, y al que fuere escogido la encargaré.
porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo de Jehová, que ha acordado sobre Babilonia, y sus pensamientos que ha formado sobre la tierra de los caldeos. Ciertamente los más pequeños del hato los arrastrarán, y destruirán sus moradas con ellos. Del grito de la toma de Babilonia la tierra tembló, y el clamor se oyó entre las gentes. Imagínense ustedes, después del profeta haber visto todas las terribles situaciones que experimentaron, pues, como consecuencia de la invasión de los caldeos, sabiendo él, por supuesto, que había sido la permisión de Dios quien usaría a este imperio para disciplinar a su pueblo, los judíos. Y fíjense de qué manera el Señor vuelve a pronunciar oráculo en contra de esta nación. Recordemos que el profeta Isaías, muchos años antes del profeta Jeremías, porque recordemos que Isaías empezó el ministerio en los años del gobierno del rey Usías, rey de Judá, y culminó en los años del malvado Manasés. Entonces tuvo bastantes años de ministerios, y ya a través del profeta Isaías ya el Señor había promulgado el castigo que tendrían esta nación. El profeta había hablado contra Babilonia, así como lo podemos leer en el libro 13:14 del libro del profeta Isaías. Y entonces aquí el profeta Jeremías da un extenso oráculo contra la flamante Babilonia, un juicio en contra de Babilonia, pero también hay notas de esperanza, porque el Señor sigue anunciando la restauración de aquel pueblo que amó, que trajo desde Egipto, que instaló en Canaán, que lo hizo florecer, pero que por su intrepidez en la desobediencia recibió el castigo. Es decir, el pueblo de Israel escucha que este castigo es con justicia, que el Señor del todo no los iba a raer, que habría esperanza. Entonces, en este capítulo, que contiene unos vastos versículos, 46 versículos, se enfoca totalmente en esa aniquilación, en ese castigo, en el por qué el Señor castigará a esta nación, a este imperio. Recordemos que, según lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro del profeta Daniel, Babilonia representaba esa cabeza de oro, es decir, su majestad, su brillo se haría notorio, pero que una vez cumplido el tiempo establecido por el Señor, sería reemplazado por un reino de menor, de menor poder, podríamos decir, pero que sustituiría este imperio. Y así sucedió. De hecho, el profeta Daniel fue testigo de esta transición del imperio de Babilonia al Medo-Persa. Él fue testigo de la realización o el cumplimiento de este sueño que el Señor le reveló a Nabucodonosor. Y también la palabra de Dios nos dice que gobernaría Nabucodonosor, su hijo y su nieto. Es decir, el Señor, hermanos, cuando usted va ensamblando los acontecimientos históricos y se da cuenta que la palabra del Señor nos ha revelado eso hace muchos años atrás, en nosotros crece esa confianza en su palabra, porque Dios tiene cuidado de todo, las cosas no pasan por casualidad. Y algo maravilloso que hemos recalcado mucho en el libro del profeta Jeremías es que el Señor no improvisa, el Señor no se sienta a pensar con los ángeles cómo va a actuar, de qué manera puede ganar la partida contra el mal. El Señor ya ganó. El Señor dio la victoria por medio del Señor Jesucristo. Los tiempos están en sus manos.
y todas estas situaciones que nosotros podemos ver por medio de las historias de los países, de las naciones, el Señor las ha anunciado. Y uno dice, bueno, pero qué enredo, el Señor castiga a su pueblo, le da el poder a Nabucodonosor, porque precisamente leímos en el libro del profeta Jeremías, el Señor detalla que Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que en Él hay, y a quien Él quiere se lo da, y que se lo había entregado a Babilonia, al rey Nabucodonosor, para que Él fuera el que se enseñoreara de las naciones que Él le iba a entregar. Y entre esas naciones, por supuesto, estaba Judá. Pero también el Señor revela hasta el tiempo, ¿verdad?, de su castigo también. Porque el Señor nos revela que llegaría a esa nación también a un nivel de maldad tan terrible que tendría también que castigarlos a ellos. Fíjense que el Señor todo lo tiene, como dice por ahí el personaje, fríamente calculado. Todo está, el Señor lo tiene todo organizado. El Señor no dice, ay, se me escarriló Nabucodonosor y ahora qué hago. No, no, no. El Señor siempre tiene todo organizado. Entonces, aquí vemos cómo el Señor proclama el juicio contra Babilonia y también describe la esperanza de restauración para el pueblo de Dios. Tenemos en el capítulo 50, versículo 2, el primero de 3 llamados que el Señor dio para movilizar al pueblo contra Babilonia. Tenemos a Merodarac o Marduk, que es el máximo dios babilónico. Tenemos a Bel, que es pequeño Marduk. Y el término, pues, hebreo que se traduce como sus esculturas. Y esto significa literalmente pequeñas bolas de estiércol. Eso es lo que significa literalmente. El Señor le dice, anunciad, denunciad en las gentes y haced saber, levanten las banderas y publiquen y no encubran. Díganlo. Va a ser tomada Babilonia. Bel es confundido. Deshecho es Merodarac. Confundidas son sus esculturas y quebrados serán sus ídolos. ¿Y esto qué significa literalmente? Dice, estos nombres de estos ídolos, bueno, bolitas de estiércol, una forma muy despectiva de referirse a todos los ídolos de las naciones vecinas, preferidas en especial por Ezequiel, quien las utiliza 40 veces esta expresión. Entonces, a pesar de toda la demanda y todo lo que el Señor proclama por medio del profeta sobre lo que pasará en aquellos días, cuando vendrá el asolamiento y no habrá ni hombre ni animal allí donde more, porque el juicio contra Babilonia se está gestando. Fíjense cuántos años transcurrieron y ya el Señor lo había comunicado por boca del profeta Isaías y lo reconfirma, lo afirma por medio del profeta Jeremías. Entonces a veces el error de la persona es que dicen, no, pero es que siempre se dice que va a pasar esto y no lo pasa. El apóstol Pablo, entendiendo esta situación en el hombre, dice, no crean, no tomen por tardanza. El Señor tarda su venida, no, Él es paciente. Él es paciente, pero como dice un refrán por allí, de que viene, viene y nada lo detiene. Muchas veces la humanidad se confía de que hay muchas promesas en la Biblia que no se han cumplido y que no se cumplirán, pero no es así, hermano. El Señor es paciente con nosotros. ¿Y por qué decimos esto? Porque ¿cuántos años habían transcurrido? El Señor ya había pronunciado oráculo contra Babilonia, muchísimos años. Imagínese, el Señor, cuando aquellos representantes de Babilonia, aquellos embajadores llegaron a la casa real del rey Ezequías para visitarlo, porque hasta allá habían escuchado que él había enfermado y que había sanado, Ezequías le muestra todas las grandezas, todos sus tesoros, todo. E inmediatamente el Señor se pronunció por boca del profeta Isaías y le dice, ¿sabes qué? El Señor me ha dicho que todo esto que tú le has mostrado
Porque él le preguntó, ¿de dónde vienen estos hombres de Babilonia? ¿Y qué le mostraste? Todo, yo no les escondí nada. Y de inmediato el Señor le hace saber por boca del profeta, mira, todo esto que tú has mostrado, todo esto de lo que tú te has enaltecido, todo esto será llevado a Babilonia. Imagínense cuántos años habían pasado. Y ya el Señor ya se lo había pronunciado al rey Ezequías. Todo esto será transportado a Babilonia. ¿Por qué? Porque el profeta se exaltó, se engrandeció, confiando en esas riquezas, y como podemos decir, mira, aquí tengo una buena riqueza para cuando yo necesite de tu ayuda de Babilonia, pues lo voy a tener allí asistiéndome. No, nuestra asistencia y nuestra confianza deben estar en Dios, no en el hombre. Y esto fue motivo de esa sentencia que el Señor pronunció. Y se cumplió, hermano, se cumplió. A pesar de que Ezequías dijo, bueno, al menos no va a ser en mis días, pues, pero en mis días va a haber paz. Pero se cumplió. Y con todo esto el Señor aquí se pronuncia nuevamente contra esta gran nación, contra Babilonia, y les da también a relucir el final. Pero también hay una esperanza, hay un mensaje esperanzador en favor del retorno y de la restauración del pueblo de Israel y de Judá, como está intercalado en el oráculo contra Babilonia. Es decir, el pueblo de Dios escucha todo lo feo que le sucederá a Babilonia, y también renovando su fe a través de la esperanza de que a su tierra irán a volver. Entonces, notemos acá en estos capítulos, en el versículo 21, que los profetas pues suelen utilizar a menudo como juegos de palabra. Y aquí aparecen dos de esas palabras. El Merataim, que quiere decir tierra de la doble rebelión, que es un lugar que queda al sur de Babilonia y que procede de la palabra hebrea el rebelarse. Y también aparece la palabra Pekot, que es castigo. Entonces, este es el nombre de una tribu que procedía del verbo castigar. Aquí vemos distintos llamados que el Señor les hace a Babilonia. Les dice que ellos serían terriblemente castigados, pues vendría un ejército y los oprimiría. Y ellos serían entonces, también recibirían de ese castigo, pues ellos, los caldeos, vendrían a recibir también espadas contra sus príncipes y contra sus sabios. Ellos también serían heridos. Los adivinos de los cuales ellos hacían uso serían muertos a espada, y quedarían allí entontecidos sus valientes, sin poder responder ante estas situaciones que a los babilónicos les iba a suceder. De tal manera que el Señor resume de que del todo ellos serían quebrantados, todos, así como sus mujeres, así como sus tesoros, serían saqueados, así como Babilonia saqueó el tesoro de muchas naciones. Entonces, ¿cómo le hicieron? Como hiciste, te harán. En pocas palabras, vas a beber del vino que distes a beber a otros. De esa manera el Señor da a conocer que así como Él destruyó a Sodoma y a Gomorra y a esas ciudades vecinas, así el Señor los destruiría a ellos, así como lo pronuncia también en el oráculo en el capítulo anterior. Y vemos cómo el Señor manifiesta que Babilonia se secaría como un desierto y que allí vivirían solamente los animales salvajes. Que Babilonia, pues recordemos que antes era temido, ese enemigo del norte, avasallante, como destruía, como todo lo que quería lo poseía. Pero ahora hay otra perspectiva para la vida de él, porque ahora serían raídos, serían castigados, serían demolidos prácticamente por un enemigo inferior a ellos. Y eso es triste, ¿verdad? Porque dicen, bueno, si fui vencido por uno superior de mi persona, ok, pero inferior. El Señor da la sentencia contra esta nación y anuncia
la restauración de su amado pueblo. En medio de los oráculos que se presentan, que se arremete contra toda la vida y contra todo el imperio de Babilonia, el Señor allí intercala las esperanzadoras palabras de que el Señor daría la esperanza a su pueblo de venir y volver a la tierra de donde fueron sacados. Promesa que el Señor cumplió. Entonces, todas estas cosas que nosotros leemos y que nos anuncian la historia vivida por el pueblo de Dios es una evidencia clara, es una evidencia de gran fidelidad de lo que Dios hace en medio de su pueblo. Seguimos avanzando hacia el capítulo 51 del libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 51. Así ha dicho Jehová: He aquí que yo levanto sobre Babilonia y sobre sus moradores que se levantan contra mí un viento destruidor, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque serán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco y al que se pone orgulloso con su loriga: No perdonéis a sus mancebos, destruid todo su ejército. Y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su alma, porque no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, darále su pago. Vaso de oro fue Babilonia en mano de Jehová, que embriaga toda la tierra. De su vino bebieron las gentes, aturdiéronse por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y despedazóse. Aullad sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizá sanará. Juramos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque llegado ha hasta el cielo su juicio y alzádose hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Despertado ha Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Porque venganza es de Jehová, venganza de su templo. Levantad bandera sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho sobre los moradores de Babilonia. La que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, venido a tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por su vida, diciendo: Yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Él es el que hizo la tierra con su fortaleza, el que afirmó el mundo con su sabiduría, y extendió los cielos con inteligencia. El que da con su voz muchedumbre de aguas del cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. El que hace relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus tesoros. Todo hombre se ha infatuado y es sin ciencia. Avergüénzase todo artífice de la escultura, porque mentira es su vaciadizo, que no tiene espíritu. Vanidad son, obra de irrisiones, en el tiempo de su visitación perecerán. No es como ellos la parte de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré gentes, y por medio de ti desharé reinos. Y por tu medio quebrantaré caballos y sus cabalgadores, y por medio de ti quebrantaré carros y los que en ellos suben. Asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y mozos,
y por tu medio quebrantaré mancebos y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su manada, quebrantaré por tu medio a labradores y sus yuntas, y duques y príncipes quebrantaré por medio de ti. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal de ellos que hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano sobre ti, y te haré rodar de las peñas, y te tornaré monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuos asolamientos serás, ha dicho Jehová. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, apercibid gentes contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenas. Señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas rizadas. Apercibid contra ella gentes, a reyes de Media, a sus capitanes y a todos sus príncipes y a toda la tierra de su señorío. Y temblará la tierra y afligiráse, porque confirmado es contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad y que no haya morador. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, estuviéronse en sus fuertes, faltóles su fortaleza, tornáronse como mujeres, encendiéronse sus casas, quebráronse sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para notificar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Y los vados fueron tomados, y los carrizos fueron quemados a fuego, y consternáronse los hombres de guerra. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. La hija de Babilonia es como parva, tiempo es ya de trillarla. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Comióme, desmenuzóme Nabucodonosor, rey de Babilonia, paróme como vaso vacío, tragóme como dragón, hinchió su vientre de mis delicadezas y echóme. Sobre Babilonia la violencia contra mí y mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa, y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que quede seca su corriente. Y será Babilonia para montones, morada de chacales, espanto y silbo sin morador. Aún rugían como leones, como cachorros de leones bramarán. En su calor les pondré sus banquetes, y haréles que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Hacerlos he traer como corderos al matadero, como carneros con cabritos. Cómo fue presa Sesach y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. Cómo fue Babilonia por espanto entre las gentes. Subió la mar sobre Babilonia, de la multitud de sus ondas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y la desierta, tierra que no morará en ella nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y visitaré a Bel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que ha tragado, y no vendrán más a él gentes, y el muro de Babilonia caerá. Salid del medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida de la ira del furor de Jehová. Y porque no desmaye vuestro corazón y temáis a causa de la fama que se oirá por la tierra, en un año vendrá la fama, y después en otro año el rumor y la violencia en la tierra, y el enseñoreador sobre el que enseñorea. Por tanto, he aquí vienen días que yo visitaré las esculturas de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Y los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos darán alabanza sobre Babilonia, porque del Aquilón vendrán sobre ella destruidores, dice Jehová. Pues que Babilonia fue causa que cayesen muertos de Israel,
también de Babilonia caerán muertos de toda la tierra. Los que escapasteis del cuchillo, andad, no os detengáis, acordaos por muchos días de Jehová, y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados, porque oímos la afrenta, confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que yo visitaré sus esculturas, y en toda su tierra gemirán los heridos. Si subiese Babilonia al cielo, y se fortaleciere en lo alto su fuerza, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Sonido de grito de Babilonia, y quebrantamiento grande de la tierra de los caldeos. Porque Jehová destruye a Babilonia, y quitará de ella el mucho estruendo, y bramarán sus ondas, como muchas aguas será el sonido de la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron presos, el arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré sus príncipes y sus sabios y sus capitanes y sus nobles y sus fuertes. Y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego, y en vano trabajarán pueblos y gentes en el fuego, y se cansarán. Palabra que envió Jeremías profeta a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, el 4º año de su reinado, y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegares a Babilonia, y vieres y leyeres todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de talar hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y será que cuando acabares de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: así será entregada Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Bueno, un capítulo bastante extenso, y nosotros diríamos quizá, oye, pero que es repetitivo, porque si analizamos un poco lo que es el libro del profeta Jeremías, todo está en base del castigo que recibirá el pueblo de Israel y el uso que Dios le dará a Babilonia para ser ese instrumento con que disciplinará a su pueblo. Pero en esta oportunidad notamos que el Señor hace énfasis en lo que sucederá con esta gran ciudad o este imperio, porque recordemos que Babilonia tuvo años de imperio, siendo una potencia reconocido en su tiempo. De hecho, Jehová hace la salvedad de la grandeza de él, dándole ese sueño cuando él representaba la cabeza de oro. Entonces, fíjense que si Dios habla en su palabra anunciando que a Nabucodonosor, pues a este imperio le había dado todo para que hiciera uso de él, fue porque así sucedió. Y bueno, en este capítulo 51, que tiene nada más y nada menos que 64 versículos, hallamos varias cosas muy interesantes. Leemos sobre lo que el Señor le anuncia, ese viento destruidor contra la temible Babilonia. ¿Cuántos pueblos subyugó este imperio? ¿Cuántas riquezas
saqueó, de cuánto se sirvió ella, cuántas naciones doblegó. Pero el Señor nos dice que enviaría a Babilonia aventadores, que lo aventaran y que lo vaciaran de su tierra, porque contra ella el Señor también ha pronunciado días de mal. Así el Señor va anunciando su juicio contra esta nación. Vemos cómo se repiten las sentencias, cómo se va detallando. Jeremías pues utiliza y reitera cómo va a perecer Babilonia. Babilonia fue un instrumento, recordemos, utilizado por Dios para el Señor hacer el juicio contra muchas naciones, no solamente contra Judá, contra muchas naciones. Babilonia sirvió como instrumento por Dios para ejecutar su voluntad. Aunque bueno, Babilonia haya servido como instrumento en las manos de Dios, esta también caerá, así como le sucedió a Siria a causa de su arrogancia, a causa de su, podemos decir, de su soberbia, de su maldad. Y bueno, vemos acá como el Señor sigue anunciando la liberación de Jerusalén, así como un gran milagro. Pero eso sucedería cuando Babilonia fuese destruida. Allí entonces, de Babilonia quedaría solo un montón de ruinas. Quedará como morada de chacales, como espanto y burla. El Señor juzgará a cada uno de los dioses de los cuales el Señor los pronuncia acá, como es Bel. La derrota de Babilonia sería pues una derrota de su Dios, así como el Señor también lo hizo en Egipto cuando envió cada una de esas plagas que anunciaban el gobierno total de Dios a los dioses que tenían también los egipcios. El Señor sacará de su boca lo que se ha tragado, así lo dice. Y a su pueblo que llevó cautivo volvería a restaurarlo. Todos los ídolos, todas las imágenes, todo el botín que habían capturado los babilónicos y habían traído de tierras ajenas, todo eso quedaría también, se le daría el uso debido. Fíjense que los vasos de oro que fueron tomados del templo del Señor y llevados por Nabucodonosor a las tierras lejanas al norte, el Señor prometió que esos vasos regresarían. Y así sucedió. Y eso me llama mucho la atención, porque uno diría, bueno, pero eso no tiene vida, esos vasos son solamente objetos, pero representaban un uso santo. Y el Señor permitió que fuesen transportados a tierras ajenas, pero con la promesa de que volverían a la tierra de origen a cumplir la función para lo cual habían sido diseñadas. Entonces, todas estas cosas que Dios hace, que Dios permite, dan fortaleza a su pueblo, permite que nazca la necesidad de ser fiel y leal al Señor. Todas estas cosas que Dios anuncia y que vienen contra el pueblo se llegan a la consumación. Entonces aquí ya en los últimos versículos hay un mandato de Jeremías a Seraías. Hay una conclusión en prosa para cerrar este libro y en especial, por supuesto, la profecía acerca de Babilonia. Seraías, quien era el hermano de Baruch, debía llevar el mensaje escrito contra Babilonia a esa ciudad y leerlo, amarrarlo a una piedra y lanzarlo al río Éufrates. La ciudad de Babilonia se hundiría al igual que el libro. Fíjense cómo Dios, de una manera tan pedagógica, a mí me encanta esa palabra porque de verdad que el Señor es maestro y pedagogo, no hay duda alguna. El Señor, como en su amor, en su verdad, anuncia la destrucción de Babilonia y envía a que esa nación sepa
el castigo que tendrán. Y cómo ilustra por medio de este hombre que era hermano de Baruc la forma en que Babilonia sería castigado. Fíjense, eso es impresionante. Cómo Dios definitivamente no pierde detalle. Cómo Dios en todo tiempo muestra las situaciones y las enseña de modo que toda persona pueda percibir el mensaje. Así que vemos la grandeza de la misericordia de Dios y el juicio perfecto. Pero lo más lindo que se anuncia en estos capítulos también es la promesa total de la restauración de su pueblo. Pues hay esperanza en Dios, hay esperanza. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para ya dar lectura al último capítulo de este precioso libro. Escuchemos Mi esperanza. Nosotros los hijos de Dios, por muchos pesares, muchas situaciones difíciles por las cuales nos toca atravesar, tenemos una muy grande esperanza que el mundo no las puede dar. Y aunque fue castigado duramente el pueblo a causa de su desobediencia, el Señor anunció a ellos también esperanza cuando ellos se convirtieran de su mal. Jeremías capítulo 52. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo en los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, fue el llegar a echarlos de su presencia, y rebelóse Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y contra ella asentaron campo, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo cercada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes 4, a los 9 del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo de la tierra. Y fue entrada la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y saliéronse de la ciudad de noche por el camino del póstigo de entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y fuéronse por el camino del desierto, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y esparcióse de él todo su ejército. Entonces prendieron al rey, e hiciéronle venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció contra él sentencia. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. A Sedequías empero sacó los ojos, y le aprisionó con grillos, e hízolo el rey de Babilonia llevar a Babilonia, y púsolo en la casa de la cárcel hasta el día en que murió. Y en el mes 5, a los 10 del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y abrasó con fuego todo grande edificio. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia, destruyó todos los muros de Jerusalén en derredor, e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, los pobres del pueblo y toda la gente vulgar que en la ciudad había quedado, y los fugitivos que se habían huido al rey de Babilonia, y todo el resto de la multitud vulgar. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová,
y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el metal a Babilonia. Llevaron también los calderos y los badiles y los salterios y las vacías y los casos y todos los vasos de metal con que se servían, y las copas e incensarios y tazones y ollas y calderos y escudillas y tazas. Lo que de oro, y lo que de plata, se llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová. No se podía pesar el metal de todos estos vasos. Cuanto a las columnas, la altura de la columna era de 18 codos y un hilo de 12 codos la rodeaba, y su grueso era de 4 dedos y hueca. Y el capitel de bronce que había sobre ella era de altura de 5 codos, con una red y granadas en el capitel alrededor, todo de bronce. Y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Había 96 granadas en cada orden. Todas ellas eran 100 sobre la red alrededor. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías, principal sacerdote, y a Sofonías, segundo sacerdote, y 3 guardas del atrio. Y de la ciudad tomó un eunuco que era capitán sobre los hombres de guerra, y 7 hombres de los continuos del rey que se hallaron en la ciudad, y al principal secretario de la milicia que revistaba el pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del vulgo del país que se hallaron dentro de la ciudad. Tomólos pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y llevólos al rey de Babilonia a Ribla, y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amad. Así fue Judá transportado de su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor hizo transportar. En el año 7, 3023 judíos. En el año 18 hizo Nabucodonosor transportar de Jerusalén 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor transportó Nabuzaradán, capitán de la guardia, 745 personas de los judíos. Todas las personas fueron 4700. Y aconteció que en el año 37 de la cautividad de Joaquim, rey de Judá, en el mes de 10º, a los 25 del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y sacólo de la casa de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su silla sobre las sillas de los reyes que estaban con él en Babilonia. Hízole mudar también los vestidos de su prisión, y comía pan delante de él siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le daba ración por el rey de Babilonia, cada cosa en su día, por todos los de su vida, hasta el día de su muerte. Bueno, y llegamos entonces al último capítulo que corresponde al libro del profeta Jeremías. Y uno dirá, bueno, pero en el capítulo 51 habla en el último versículo que hasta aquí son las palabras de Jeremías. ¿Y qué pasó entonces? Sigue con el 52. Recordemos, hermanos, que este libro es una antología. Es decir, hay reuniones de distintos fragmentos y no están en orden cronológico. A eso se le llama antología. Entonces, por eso, a pesar de que en el capítulo 51 leímos en el último versículo, hasta aquí son las palabras de Jeremías, y seguimos leyendo otro capítulo más, es porque no está en orden. Entonces, diríamos, bueno, entonces el último capítulo sería el 51. Sí, podría ser. Lo mismo sucede también en los Salmos, que es una colección. Una antología, es una colección. Al igual que los Salmos, que también son colecciones de distintos autores, que nosotros leemos en el Salmo 72. Hasta aquí los Salmos de David, pero seguimos más adelante y seguimos leyendo Salmos de David. Entonces, ahí eso sucede cuando es una colección hecha
por diferente personal en diferentes épocas también. Entonces notamos en este capítulo cómo hay un pasaje que está sumamente paralelo, muy cercano con lo que nos detalla el último capítulo del libro de Segunda de Reyes, cuando nos hace referencia de lo que sucedió cuando Babilonia invade el reino de Judá. Entonces esto es como una comparación entre la suerte de Sedequías, que permaneció en prisión hasta el día de su muerte, y Joaquín, pues, que fue librado. Porque Joaquín en esta oportunidad es librado de la cárcel y tiene la esperanza, al recibir su ración de comida y al haber mudado su vestidura de prisionero. O sea, era como lo que sucedería también con el pueblo. Saldría de la prisión o saldría del exilio y tornaría pues a un puesto de renombre. Vemos en este capítulo del profeta Jeremías cómo detalla el sitio y la caída de Jerusalén. Volvemos a decir, esto está detallado en el último capítulo del libro de Segunda de Reyes. Cómo nos detalla la estrategia que hizo Sedequías para intentar huir, pero que el ejército de los caldeos lo siguió y lo alcanzaron y lo tomaron allí en los llanos de Jericó, y todo su ejército lo abandonó. Todas estas cosas que nos detalla la palabra de Dios pudo haberse evitado, por supuesto que sí, porque por boca del profeta Jeremías, si él se hubiese rendido, se hubiese aceptado entregar su voluntad a Dios y rendirse al ejército babilónico, él hubiese preservado la ciudad no hubiese sido destruida, la ciudad no hubiese perecido y ellos no hubiesen experimentado esa terrible situación. Imagínense lo último que vieron los ojos de Sedequías fue cómo degollaron a sus hijos. Qué manera, ¿verdad?, de darle uso a su vista. Pero todo esto pudo haberse evitado. ¿Cuántas veces leímos en cada capítulo el mensaje del Señor? Y parecía quizás repetitivo, quizás fastidioso, pero el Señor insta, como lo dice su palabra, madrugando he enviado a mis profetas, llevándoles palabra para que se conviertan, para que corrijan su maldad, pero ni aun así lo hicieron. Y con cuánta paciencia el Señor enviándole uno y otro, y cuántos profetas fueron asesinados por los gobernadores, por los reyes, por los mismos del pueblo de Dios. ¿Cuántos? Muchísimos. Jesucristo hace mención de esto. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Jesucristo les recordó esta terrible conducta de su pueblo. Entonces vemos cómo sucede lo que se pudo evitar, porque el Señor instó, dio de una manera majestuosa diferentes maneras de enseñarles, de darles a conocer que su corazón se convirtiera de su maldad. ¿Cuántas veces? Con cuánto amor. Y me llama mucho la atención, y lo he mencionado. Oye, es que Nínive solamente escuchó el pregón del profeta Jonás e inmediatamente reconocieron que estaban sentenciados a morir, pero que de repente, si ellos cambiaban su vida y reconocían su miseria humana, el Dios de Israel podía perdonarles y exonerarles ese castigo. Qué cosa, ¿verdad? Y dentro del pueblo de Judá, cuántos profetas falsos, sacerdotes, estaba totalmente descompuesto. Y da tristeza lo que vino, pero era palabra de Jehová y tenía cumplimiento. Estamos seguros que si el pueblo hubiese reconocido su error, se hubiese humillado, se hubiese vestido de saco y cilicio,
hubiese cambiado. Hubo un momento en que ellos trataron, cuando el Señor les condena porque ellos no cumplían la ley de Jehová, ya habían transcurrido 6 años y sus hermanos hebreos seguían presos cuando la ley del Señor anuncia que al 7º año todo esclavo hebreo tenía que salir libre, a menos que él deseara permanecer en casa de su amo, y entonces le horadaría un hoyo en su oreja con una lesna, y allí entonces como señal de que él nunca más iba a salir de su amo, a menos que. Y todo eso el Señor lo detalló en la ley, pero ellos no cumplieron. Hubo un momento en que ellos intentaron, lo soltaron, pero después se arrepintieron. O sea, es impresionante la terquedad, la soberbia, la maldad que se manifestó en el pueblo. Y eso el Señor no lo pasó por alto. Vino, envió el ejército de los caldeos, prendieron al rey, quemaron la ciudad. Toda Jerusalén fue abrasada con fuego, todo grande edificio, nos dice la palabra de Dios en Jeremías 52:13. Dice, y quemó la casa de Jehová, la casa, aquel majestuoso templo del cual el pueblo judío decía, no, nunca van a entrar acá porque aquí mora Jehová y aquí no van a destruir esto. No, el Señor no les atestiguó de muchas maneras. No crean que porque aquí está el templo ustedes van a estar a salvo. No. Y así sucedió. Todo fue quemado. Todo fue destruido. Y el Señor envió a Nabucodonosor para que toda esta gente fuese transportada. Y el capitán de la guardia, Nabuzaradán. Está bonito ese nombre, muy bonito. Dejó solamente a los pobres del pueblo y a la gente vulgar que estaba allí en la ciudad, y a los fugitivos que se habían huido al rey de Babilonia. A toda esta gente, a los pobres del país, Nabuzaradán les permitió que se quedaran allí como viñadores, como labradores, y vemos cómo se detalla el saqueo que ejercieron los caldeos al llevarse las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, las basas, el mar de bronce, todas las riquezas que se hallaron dentro del templo de Jehová, el metal, todo fue transportado a Babilonia. Los calderos, los badiles, los alterios, los casos, vasos en los cuales se servían, las copas y los incensarios, las tazas de oro, las de plata, todo fue llevado, no dejaron nada de valor. Las columnas, el mar, los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho Salomón para la casa de Jehová, que no se podía pesar el metal de todos estos vasos que habían allí, a pesar, recordemos algo, que muchas veces el pueblo de Judá entregaba sus riquezas a otras naciones para recibir beneficio. Sin embargo, el Señor siempre bendecía a su pueblo y ellos seguían teniendo riqueza o recuperaban riqueza. Entonces, todas estas cosas que habían tenido como bendición de Dios fueron saqueadas a consecuencia de su terrible desobediencia. El rey de Babilonia los llevó al rey y los mató. Y esto sucedió en el año 7 del 3023 judíos. Fueron llevados. Y en el año 18 Nabucodonosor hizo transportar 832 personas. Y en el año 23 transportó también Nabuzaradán 745 personas. Todas las personas fueron 4.600, porque recordemos que hubo muchos que murieron a causa de el hambre, porque el sitio duró 2 años, y todo esto acaeció como consecuencia. Sin embargo, en el versículo 31 nos da una nota de esperanza cuando dice que en el año 37 de la cautividad, Joaquín, el rey de Judá, en el mes 12, a los 25 del mes, el rey Evil-Merodarach de Babilonia alzó su cabeza y lo sacó de la cárcel y habló con él de una manera amigable y lo hizo poner allí en una silla sobre los reyes que estaban con él en Babilonia, y le hizo mudar esos vestidos de prisión y comía delante de él todos los días de su vida,
y continuamente se le daba esa ración por el rey, cada cosa en su día, por todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Entonces, aquí pues, en este capítulo cierra con esa esperanza de que a pesar de lo difícil y lo duro que se presenta la situación, Dios también nos da otra oportunidad. Hasta aquí entonces llegamos con el libro del profeta Jeremías. Vamos entonces a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos, Padre? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos has concedido en este día. Permite que cada hermano, cada oyente, cada país que ha estado conectado en el día de hoy pueda recibir de ti ricas y abundantes bendiciones. Que su alma sea fortalecida en tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia. Fortalece cada uno de los países que ha estado conectado, desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde México, desde Chile, desde Colombia y los que están en Alemania. Ten misericordia, Señor, que en ellos se pueda cumplir lo que se anuncia en tu palabra de una manera real, Señor, porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca, Señor. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellas personas a quienes la has enviado. Guarda y fortalece los niños, los jóvenes, los adultos, Señor, los ancianos, Señor, tu pueblo, los amigos, aquellos que están en cárceles, en asilos, en un hospital. Compadécete de sus quebrantos, Señor. Si nosotros siendo malos sentimos dolor, sentimos pesar por el sufrimiento de nuestros semejantes, cuánto más tú, Señor, que eres Dios de amor y de misericordia. Padre bueno, aquellos que están pasando por una dura situación de la pérdida de un ser querido, Padre, consuélales, que tu bálsamo sea sobre ellos de consuelo, dándole esperanza de una vida mejor. Los enfermos que están siguiendo, Señor, en esa enfermedad, tú puedes sanar. Para ti no hay nada imposible, Señor. Como decía el profeta, Señor, sáname y seré sano. Que esa sea nuestra consigna, Señor, nuestra confianza plena en ti. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, que es nuestro gran consolador, sea con cada uno de sus hijos. Nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.